Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, ustedes no lo olviden, lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast en SoundCloud. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del embajador de Colombia y exministro de Defensa de ese país, Juan Carlos Pinzón. Embajador, como siempre, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, muy buenos días. Y lleva usted como año y medio de embajador aquí en Washington. Colombia es sin duda el aliado principal de Estados Unidos en Sudamérica. Lo que se llama el Plan Colombia, que empezó en el año 2000, lleva 15 años, 16 años, es para los estadounidenses el mayor éxito bipartidista en política exterior en lo que tiene que ver con América Latina. Y ese plan consistió en que Estados Unidos más o menos daba una cantidad que hoy en día suma en total 10.000 millones de dólares, fundamentalmente para el ejército colombiano, para tratar de combatir el narcotráfico y tratar de que Colombia dejara de ser lo que se llamaba un estado fallido, según muchas revistas. Bueno, eso según la mayor parte de los estudios y de las encuestas funcionó. Pero ahora usted con el presidente Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, se diseñaron, incluso con el gobierno de Estados Unidos, y el lanzamiento de esta iniciativa lo hicieron Santos y Barack Obama, presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca hace unos meses, una segunda etapa del Plan Colombia, que se llama Paz Colombia, y han solicitado al Congreso aquí en Washington más de 400 millones de dólares anuales para que continúe la ayuda a Colombia en lo que ahora se va a llamar el posconflicto, después del acuerdo firmado entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de las FARC. ¿Cuál es el estado de ese trámite? ¿En qué está ese trámite del llamado Paz Colombia? Y sobre todo, ¿qué puede pasar ahora que llegó a la presidencia Donald Trump, presidente republicano, y que toma posesión el 20 de enero? Pues mire, muy buen tema y muy buena pregunta. El Plan Colombia fue fundamental. A mí me tocó vivir el Plan Colombia en la administración del presidente Pastrana, donde se originó. Me tocó vivirlo como viceministro de Defensa en la administración del presidente Uribe, y como ministro de Defensa, que duré 4 años, me tocó básicamente ya no solo administrarlo, sino ejecutar muchos de los esfuerzos que allí se hacían. El Plan Colombia fue fundamental para transformar a Colombia. Permitió de una u otra manera fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas en su inteligencia, en su capacidad de operaciones, en sus estándares profesionales en temas como derechos humanos, por ejemplo, fortalecer la justicia, fortalecer las capacidades de desarrollo y de esa manera darle la vuelta al país. Colombia dejó de ser un estado fallido y se convirtió en el país más dinámico del continente, de una u otra manera reduciendo sus problemas de seguridad a las cifras más bajas en 40 años. Y todo esto creó el contexto para poder llevar a Colombia hacia un estadio de paz, que es lo que en última se buscó como objetivo central siempre. El hecho del éxito del Plan Colombia como contribuyente a la derrota del terrorismo, como contribuyente a la derrota de los grupos armados en sus objetivos de toma del poder por las armas, y como un elemento fundamental para poder presionar una negociación que llevara al país a la paz, prestó su servicio y fue fundamental. Por lo mismo y por esa experiencia y por haber vivido, conocido y aplicado todas estas herramientas con mucha efectividad, nos dimos a la tarea de visualizar lo que tenía que venir después. ¿Y qué debe venir después? Ya no un plan para llevar a Colombia de ser un estado fallido a ser un estado en paz y viable, sino ahora para que esa paz llegue a ser sostenible, porque obviamente eso tiene sus riesgos, y por supuesto tratar de que esa paz sirva para que Colombia se mueva hacia un estadio de prosperidad. Y por eso mantener la relación estratégica con Estados Unidos es fundamental. Y es fundamental no para un sector político en los Estados Unidos o para un sector político en Colombia. Nos conviene a todos los sectores políticos de Colombia, le conviene a todos los sectores políticos de Estados Unidos para mantener esa relación estratégica. ¿Qué busca Paz Colombia? Busca llevar desarrollo a las zonas marginales de Colombia, poder a través de ese desarrollo generar oportunidades en esas zonas, generar acceso a la tecnología o generar acceso a cultivos alternativos, porque ese va a seguir siendo un tema que el país va a tener que confrontar. Segundo, fortalecer la justicia que tiene que ver con la justicia transicional que hay que establecer ahora, y por el otro lado, la justicia ordinaria que requieren los colombianos, que funcione efectivamente, sobre todo cuando se sale de las grandes ciudades. Y tercero, mantener la capacidad de lucha contra el crimen organizado.
crimen organizado va a persistir en su existencia. Ya vemos las llamadas disidencias y otros que sencillamente van a mantenerse hasta de manera oculta. Otros grupos criminales y armados van a seguir en esa actividad, en narcotráfico, minería criminal, extorsión, tráfico de personas. Pero esto ya no solo hay que pensarlo en la lógica de proteger el territorio colombiano, que tenemos que hacerlo como un elemento fundamental, sí, sino entender el contexto que esto tiene para Centroamérica, el Caribe, México y otros países. Y ahí Colombia ya juega un rol todavía más importante. Entonces esta es la visión que hay detrás de Paz Colombia como la herramienta que debe servir para hacer la paz sostenible, promover la prosperidad, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad. Termino en este punto diciéndole que esto se llevó al Congreso, lo llevó la administración Obama. Sí. En el Senado lo aprobaron en el Subcomité de Relaciones Internacionales y en la Cámara también, pero no solo eso, sino le adicionaron $100 millones. La realidad hoy es que estamos ante una nueva administración, todo el presupuesto de los Estados Unidos, no el de Colombia, sino todo completamente, está en resolución de continuidad. Seguramente eso va a ocurrir a lo largo de todo el 2017 y vamos a tener que argumentarle al nuevo gobierno la importancia de esto y la importancia estratégica que esto tiene para no solo Colombia, sino el hemisferio occidental y la región en general. ¿Qué puede pasar ahí en el Congreso? Sobre todo porque hay la mayoría republicana, los republicanos tienen mayoría en el Senado y la Cámara. Como digo, llega a la Casa Blanca el señor Donald Trump. En Colombia ha habido un aumento tremendo de las áreas de cultivo de coca, pero tremendo. Se ha duplicado prácticamente nuevamente el área donde está cultivada la coca. ¿Usted no cree que eso puede entorpecer el hecho de que Estados Unidos trate de darle más dinero a Colombia? ¿Usted no cree que ahí va a haber un gran problema, sobre todo cuando llegue Donald Trump, que es un hombre más bien de línea dura? Yo creo que hay un reto de poder explicar a la nueva administración lo que está pasando. Esto se ha logrado en el pasado. Segundo, la mayoría republicana es la misma mayoría que ya existe hoy en el Congreso y que ha venido apoyando a Colombia de manera muy activa. Y creo que el argumento de que está aumentando el narcotráfico y los cultivos y toda esta situación que bien se conoce, es un argumento más para poder precisamente justificar recursos que ayuden a contener esa situación, porque en primer lugar le interesa a Colombia que ese narcotráfico no prospere. El narcotráfico ha sido fuente de toda violencia y corrupción en el país, de todas las peores prácticas, sí. Y por el otro lado, es el mejor argumento para también reiterar aquí en Estados Unidos por qué los esfuerzos de lucha contra el crimen organizado, de lucha contra los cultivos alternativos, de desminado, de todo este paquete que se presenta hoy en día de manera comprensiva, es necesario. Lo que pasa es que vamos a tener que tener un diálogo activo, presencia y no temer precisamente a dar estas conversaciones y estas discusiones como corresponde para bien de Colombia en este caso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington con el embajador de Colombia, Juan Carlos Pinzón. Embajador, usted tuvo una iniciativa también a lo largo del año que era crear una especie de consejo asesor de presidentes ejecutivos de empresas estadounidenses, lo que se llama en inglés el CEO Advisory Business Council. Y está presidido, entre otras, tiene dentro de sus dirigentes, por ejemplo, a Carlos Gutiérrez, que fuera secretario de Comercio aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es la idea de eso? ¿Es reunir a empresarios estadounidenses y colombianos a ver si mejora la inversión y el comercio entre ambos países? ¿Eso funciona? En los últimos años nosotros hemos logrado fortalecer la relación con Estados Unidos teniendo, por ejemplo, un diálogo estratégico de alto nivel en seguridad nacional. Eso me tocó a mí implementarlo como ministro y eso elevó el estatus de la relación entre Colombia y Estados Unidos hasta el punto que coordinamos mucho de lo que pasa en el continente en apoyos a la seguridad a Centroamérica y a otros países. Luego se creó el diálogo de alto nivel que amplió la agenda. Entonces ahí se tratan temas de energía, ciencia, tecnología, educación, cultura, etc. Pero nos faltaba un foro que le diera desarrollo al tema de la competitividad, la generación de inversión y la creación de empleo, y esto como un objetivo colombiano fundamental. Entonces se creó este Consejo Asesor de Presidentes de Empresa. Tuvimos en la primera semana de diciembre, después de un año persistente de trabajo y de la voluntad de los dos gobiernos, de la administración del presidente Obama y del presidente Santos, se instaló en la ciudad de Cartagena. Lo instaló el presidente Santos y el vicepresidente Biden, de ese nivel fue, y fueron liderados desde Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio, el general Petraeus, exdirector de la CIA y hoy presidente de
un instituto David de Bethel. KKR, exactamente, que es uno de los fondos de inversión grandes de Nueva York, pero fueron el presidente de Coca-Cola, Motorola, Travelers, Blackboard, McGraw-Hill, fueron el presidente de los Estados Unidos de Goldman Sachs, la vicepresidenta para las Américas de Citigroup. Y empresarios colombianos importantes. Y los grandes empresarios colombianos que de una u otra manera contribuyen de manera tan decisiva a la inversión. ¿De qué se trata esto? De tener un foro liderado por el sector privado, porque esto se materializa en un memorando de entendimiento que firma la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el gremio más grande que hay en este país, con el gremio industrial más importante que hay en Colombia, que es la ANDI, y de esa manera acuerdan reunirse una vez al año estos presidentes de empresa para darle recomendaciones, asesoría a los gobiernos y en el caso de Colombia con mucho interés en fortalecer su competitividad, la atracción de inversión, la generación de más turismo y lo digo de verdad, de manera más importante, la generación de empleo en Colombia, que es el gran tema de los años por venir si queremos que la paz sea un hecho sostenible y de una u otra manera la prosperidad en el país siga avanzando a buen ritmo. Mire, hay otra cuestión que también se ha inventado usted, que es lo que se llama la Task Force, una especie de fuerza especial de congresistas de ambos partidos aquí en Estados Unidos, republicanos y demócratas, para continuar el apoyo a Colombia. Y además esto está organizado con el Atlantic Council, que es un think tank, un centro de pensamiento conocido en Washington. Le repito la pregunta, ¿eso también funciona? ¿Cuál es el objetivo de esto? Yo creo que eso fue también un logro muy importante, un gran logro del equipo de trabajo de la embajada, como todo esto que hacemos, esto no es el embajador, sino hay un equipo detrás de esto que con mucha determinación contribuye hoy a darle nuevo aire a la relación Colombia-Estados Unidos. Este tema del Atlantic Council, que bien se conoce como uno de los centros de pensamiento más serios y bipartidistas que hay en Estados Unidos, pues fue vital, porque fue tratar de lograr que se creara un comité del más alto nivel de expertos y de autoridades políticas para que revisen cómo debe ser la relación Colombia-Estados Unidos en la próxima década basada en la experiencia anterior. Esto Estados Unidos lo ha hecho con países como Japón, como Australia, por decirlo de alguna manera, los grandes aliados estratégicos. Hacerlo con Colombia es vital. Ahí lo lidera el senador Blunt, republicano, y el senador Cardin, el senador de Maryland, demócrata. Participan el representante Núñez, el representante Díaz Balart, el representante Mix, el representante Gallego, cerca de 15 personas que son o ex subsecretarios del hemisferio occidental de las administraciones Clinton, Bush o de la administración del presidente Obama, y también los líderes de los centros de pensamiento más importantes sobre temas de América Latina, como el Diálogo Interamericano, como el Wilson Center, entre otros. Entonces, ¿qué sale de aquí? En el mes de mayo van a entregar un reporte con este carácter bipartidista de gran experiencia para darle recomendaciones a los dos países sobre cómo seguir desarrollando la relación de los Estados Unidos en temas de seguridad nacional, en temas de diversificación de la agenda, en temas de comercio, básicamente en todo el horizonte de temas que se tiene. Entonces, muy importante. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington con el embajador de Colombia, Juan Carlos Pinzón. Embajador, hay un rumor, aunque los rumores no son noticia, a veces anteceden las noticias, según el cual el gobierno del presidente Barack Obama aquí en Estados Unidos podría llegar a pedir en extradición antes de que termine el 20 de enero a algunos líderes de las FARC. Y hay que recordar que ese grupo acaba de firmar un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Eso de entrada suena un poco extraño porque el gobierno de Obama ha promovido, ha apoyado sin duda el proceso de paz, o lo apoyó con las FARC. Incluso John Kerry, el secretario de Estado, se reunió con la cúpula de las FARC, con la dirección de las FARC en La Habana. ¿Usted cree que eso sí llegue a ser posible? Pues yo desconozco esta historia, este rumor. Rumores en esta ciudad hay muchos, pero honestamente no conozco que eso esté ocurriendo. Y por supuesto que corresponde a la soberanía del gobierno colombiano y a las leyes colombianas, pues tomar cualquier determinación. Así que no tendría mucho más para comentar en ese punto. Y hay otra cuestión que se refiere a la ONG estadounidense Human Rights Watch,
organización que promueve la defensa de los derechos humanos. Hace pocos días el señor José Miguel Vivanco, el director para las Américas de esa ONG, dijo que había algunos testimonios de generales colombianos, generales del ejército, según los cuales ellos pusieron en conocimiento del entonces jefe del ejército colombiano, el general Mario Montoya, lo que estaba pasando con los falsos positivos. Los falsos positivos fueron ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por el ejército, que además ocurrieron para, a cambio de esas ejecuciones, conseguir ascensos dentro de la carrera militar, y fue un gran escándalo en Colombia y fue, por supuesto, destapado incluso por las propias autoridades, y eso siguió siendo una gran complicación para Colombia. ¿Qué piensa usted, cómo reacciona usted ante esas denuncias del señor Vivanco? Pues varias cosas. Lo primero, las autoridades en Colombia de tiempo atrás vienen trabajando en todo este tipo de denuncias. La justicia colombiana ha venido operando y la realidad es que diferentes personas, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, han sido no solo investigadas, sino algunas de ellas condenadas por violaciones a la ley. En Colombia hay un Estado de Derecho y hay unas autoridades judiciales que operan y que actúan con decisión. Eso sería lo primero que es importante decir. Lo segundo, decir que sorprende el contexto en que esto se da, porque obviamente el país está precisamente entrando en una etapa donde lo que tiene que imperar es la reconciliación y en donde precisamente uno de los temas importantes que se definió como una línea roja durante el proceso de negociación fue, por un lado, no negociar las Fuerzas Armadas, y eso fue una posición fundamental para que este proceso de paz se pudiera hacer, pero segundo, establecer que no se repetiría lo que ocurrió en otros procesos de paz, y era que los miembros de los grupos armados terminaban con cargos públicos y políticos, y miembros de las Fuerzas Armadas que los combatieron, independientemente de la situación penal, pues pasando muchos años en la cárcel. Entonces se dijo, en esta ocasión va a haber, buscando precisamente que de una vez por todas se genere un modelo de reconciliación nacional, mecanismos de justicia transicional que permitan que incluso aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que pudieran tener situaciones pudiesen precisamente acudir a esos mecanismos para resolver su situación judicial y al mismo tiempo asumir sus responsabilidades. Me parece que esto lo hacen en el tiempo en que este debate se va a dar y me parece que no contribuye en nada a los esfuerzos de reconciliación que se están haciendo en Colombia. Entonces diría, hay que dejar que las autoridades judiciales colombianas trabajen y operen, lo vienen haciendo y lo han hecho. Y dos, pues me parece que esto que se hizo acá, más allá del enorme respeto que tenemos siempre por las opiniones de estas organizaciones y que entendemos la importancia y el deber que ellas tienen, pues por el otro lado sí notamos que es sorprendente que lo hagan en medio de un momento donde pareciera que quieren estorpedear las intenciones de reconciliación y en este caso pues casi que un ataque a sectores de las Fuerzas Armadas que me parece que ya no es el tiempo, no es el momento, sino hay que dejar que procedan las cosas como vienen avanzando. Nos quedan menos de 2 minutos de programa y le tengo 2 preguntas. La primera, hay quienes dicen en Colombia que va a renunciar muy pronto el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, para convertirse en candidato presidencial y que un nombre que suena mucho para ocupar ese cargo, el de vicepresidente, el de número 2 del presidente Juan Manuel Santos, es el suyo. ¿A usted le gustaría ser vicepresidente? La verdad no he conocido de ese rumor, le voy a ser honesto. Usted me lo cuenta hoy. Yo soy muy respetuoso de estas cosas, esos son temas que me parece que dependen del presidente, dependen del Congreso, dependen de muchas circunstancias y yo personalmente estoy aquí concentrado realmente en ejercer mi papel de embajador, en servirle a Colombia, en aprovechar el momento histórico de Colombia para precisamente lograr en esta coyuntura mostrar la mejor cara del país y sacar la mayor ventaja y el mayor beneficio de la relación pensando en que se beneficien los colombianos. Entonces ese ha sido mi enfoque y no lo voy a cambiar en ningún caso. Últimos 30 segundos y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia será en mayo de 2018 y muchas personas creen que usted va a ser candidato presidencial y que quiere ser presidente. ¿Se va a lanzar como candidato? ¿Se va a presentar como candidato? ¿Contempla esa posibilidad? Yo sigo aquí de embajador y voy a ser embajador hasta el último de los días y le digo que lo que sí nunca he dejado es de tener el interés de servirle al país. Desde aquí creo que lo estoy haciendo, lo he hecho en el pasado y vamos a ver qué trae el futuro, pero no me queda hoy nada diferente a ser un embajador en una coyuntura además estratégica. Aquí en este cambio de administración que se está viviendo se requiere
entender estos temas de la seguridad nacional, conocer esta ciudad y este país y los distintos jugadores que influyen, y creo que aquí hay un papel muy importante que jugar en este tiempo. Gracias por haber estado aquí, embajador. Muchas gracias. Y a ustedes hasta la próxima.